Jesucristo reunió a los 12 apóstoles y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio poder para sacar espíritus inmundos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, pan, morral ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa donde lleguen, que le den alojamiento hasta que se vayan de ese pueblo. Si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, dejen quieto el asunto y sacudan sus pies como señal de protesta. Fueron a predicar invitando a la conversión, sacaban demonios, sanaban enfermos con una unción del aceite. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versos 7 al 13. Somos mensajeros, pero en nombre de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 1 de febrero, año 2024. Nuestra santa para hoy es de origen irlandés. Santa Brígida de Calda es una santa irlandesa de la época de San Patricio y San Columbano. Se dedicó a hacerle homenaje a Dios sirviéndole a las demás personas. Se le considera como la fundadora del monacato femenino en Irlanda de los años 451 a 525. Nació al norte de Irlanda, hija de un rey pagano y de una esclava. Desde muy temprana edad conoció el cristianismo, se consagró a Dios, consagró su virginidad, la bautizó San Patricio y recibió el velo de las vírgenes de manos de San Melo, sobrino del más santo célebre irlandés. Una persona que se dedicó a servirle a los pobres, a necesitados, realizó cantidad de milagros. Es considerada por muchos madre espiritual para las religiosas. Santa Brígida de Calda. Somos mensajeros, pero en nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la clave para ser un buen mensajero de Jesús de Nazaret. Una clave muy corta y muy sencilla y muy práctica. Si quieres ser un buen mensajero de Dios, un buen laico, un buen misionero, todo lo que haga, hágalo en nombre de Jesús de Nazaret. No lo haga a título personal, porque eso no es cierto. Es en nombre de Jesús de Nazaret. En nombre de Dios, así como los sacramentos se dan en nombre de Dios y se inician en nombre de Dios y se culmina la ceremonia en nombre de Dios. Todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica funcionan en nombre de Dios. La predicación funciona en nombre de Dios. Entonces hoy vamos a aprender algo muy corto, práctico, sabio, inteligentísimo. Sea un excelente mensajero, pero en nombre de Jesús de Nazaret. La clave para tener éxito en el campo de la evangelización, anunciar la palabra, enseñar la salvación a los demás, es tener una conciencia que el mensaje no es mío. Es el primer pasito. Lo que les estoy anunciando es palabra de Dios. Lo que les estoy enseñando es palabra de Dios.
No es mi pensamiento, es el deseo, es el querer de Dios. Cuando Jesús envió a los apóstoles, la primera consigna fue: vayan y anuncien mi palabra. No dijo: anuncie la suya, ni invente teorías, ni saque cosas raras. Anuncie mi palabra. Y esa es la primera clave. Por lo tanto, un mensajero de Dios debe ser una persona muy respetuosa de la palabra de Dios. Debe ser muy fiel a lo que anuncia. Debe ser muy equilibrado con la palabra de Dios. Oigan eso, equilibrado. No predique la palabra de Dios para justiciar a las demás personas, para juzgarle la vida a los demás, para sacarle en cara a los demás. No se aprenda citas bíblicas de memoria para dejar a los demás callados y mal ubicados. Para eso no es la palabra. Es decir, el equilibrio para enseñar la palabra de Dios. La palabra que lo puede salvar y que le puede cambiar la vida a otro ser humano va a tener mucho que ver de quien la enseñe como mensaje de salvación de Jesús de Nazaret. Los criterios deben ser los siguientes para anunciar bien la palabra. El primer criterio se llama conocer y enseñar el sentido propio que tiene la palabra de Dios. Luego, la persona que quiera comunicar, que le guste anunciar la palabra, evangelizar, lo primero que tiene que dedicarle un buen tiempo es a conocer la palabra de Dios y tener pedagogía para enunciar la palabra de Dios. Debo anunciar el evangelio al estilo del maestro. Entonces leo la Biblia y la Biblia dice que el maestro, cuando enseñó la palabra, la enseñó con bondad, con ternura y misericordia. Con esas tres connotaciones sería suficiente. Siempre que enseñe la palabra, enséñela con bondad, con ternura, con misericordia con las demás personas. Para ser un mensajero de tiempo completo, viene ya el segundo criterio. El primero es conocer y enseñar la palabra. El segundo es evitar el apego a las cosas de este mundo para poder anunciar bien la palabra. Para que no digan es que usted se beneficia de la palabra, usted se enriqueció con la palabra. No, evitar el apego a las cosas materiales de este mundo, a las debilidades del mundo. Segundo criterio, para que tenga más libertad para predicar la palabra, para que tenga más tiempo para dedicarle al anuncio de la palabra. Por lo tanto, la persona debe ser prudente y respetuosa en la manera de enseñar. No obligar a nadie a la palabra. Tercer criterio, ser prudente en la enseñanza de la palabra. Sea muy prudente. No crucifique a los demás con la palabra. No le diga a los demás que se va a condenar porque es que usted sabe mucho de la palabra. No, la palabra no está hecha para condenar a nadie. La palabra dice que el mensajero de Dios debe anunciar su palabra, que es palabra de salvación. O sea, la palabra se hizo fue para salvar a la humanidad, para dar un mensaje de alegría, de salvación, de esperanza. La pregunta sería, ¿para qué una persona busca a alguien que sepa de la palabra de Dios o se mueva en la palabra de Dios? Y si cuando va para que le ayude resulta crucificándolo, no sirve. Criterios para enseñar y ser un buen comunicador de la palabra en nombre de Jesús: conocer y enseñar. 2. Hacerlo con bondad, ternura y misericordia. 3. Evitar el apego a las cosas de este mundo. 4. Ser una persona muy prudente en la enseñanza de la palabra. El profeta Isaías tenía la razón cuando le dijo a la humanidad quién es el mensajero de la palabra. En ese capítulo 52 de la profecía de Isaías dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, que traen la buena nueva,
que anuncian la salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios, capítulo 52. Entonces el mensajero debe tener una conciencia clara de lo que anuncie y enseñe que se haga, pero en nombre de Dios. Por ejemplo, San Juan el Bautista lo logró, porque centró el anuncio en la conversión y llevó a la comunidad al encuentro con Jesús de Nazaret. El Bautista es el excelente ejemplo de un buen mensajero de la palabra. Presenta a quien debe elegir la comunidad y le dice, mire, sé la quien ustedes tienen que seguir. No me tienen que seguir a mí, yo soy un humano. Tengo muchas cualidades bonitas, sí. Incluso llegaron a confundirlo con Jesús de Nazaret. Decían, ¿cuál de los dos? Ambos son tan buenos que no sabemos cuál de los dos es el Mesías. El Papa Francisco enseña que los evangelizadores deben ser como ángeles. Oiga esa definición tan bonita del Papa. Como ángeles, ángeles custodios. El que enseñe la palabra debe ser un angelito para los demás, un mensajero del bien que comparte la palabra con los demás. Los que son evangelizadores deben ser como ángeles, dice el Papa Francisco. Hoy hemos aprendido, somos buenos mensajeros de la palabra, pero en nombre de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.